de las más conmovedoras del libro, porque si lo leen se los echo a perder y creo que vale la pena que lo lean. Es de Alfaguara. Yo sostengo que todas las mujeres deberían leerlo y por supuesto los machinreines ni se diga que tendríamos que leerlo. Es un libro muy recomendable. Yo cuando recomiendo un libro causo un efecto negativo, que tú vas a las librerías y de por sí, decía mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, que una forma de censura es que tú encuentras solo 4 o 5 libros en una librería del mismo libro, cuando es muy bueno. Y es cierto. Entonces ahora como lo recomendé desde mis videocharlas, no con tanto detalle, vas a la librería, ya no encuentras el pinche libro, ¿no? Está Alfaguara, yo espero que haga una dotación mayor. Vino, pues justo lo está leyendo David, este es de Andrés Neumann, Hasta que empiece a brillar, la historia de María Moliner. Es un libro de verdad muy, muy bello, que lo recomiendo mucho. Y otro libro que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, con el gobierno de Estados Unidos, con su militarismo, con sus amenazas de intromisión, todavía hay gente que se cree que el gobierno de Estados Unidos va a salvar a alguien. Ahora, este fin de semana fui a Baja California, este fin de semana fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, y llego al aeropuerto y un compañero me saluda y como decirme buenas tardes me dice, ya no le den nada a Cuba. No, me aviento yo por la ventana porque no se está entendiendo el sufrimiento del pueblo cubano. No se está entendiendo que Cuba lleva 65 años con bloqueo económico. 65 años, y para quienes decían que eso era falso, hoy el bloqueo se ha arreciado a tal grado que no puede entrar una gota de petróleo a Cuba. Yo acabo de declarar que por más dinero que les mandemos y alimentos y ayuda humanitaria, lo que Cuba necesita es petróleo. Piénsense un día sin petróleo, piénsense un día que tú vas a la gasolinera y no hay gasolina. Piénsate que además la gasolina se usa para las máquinas que producen la electricidad. Piensa en los hospitales, en las escuelas, en los alimentos, se te va por horas la energía eléctrica y se te echa a perder la comida. En Cuba, que hace mucho calor todo el año, es brutal, es infame lo que están haciendo sufrir al pueblo cubano, niños, niñas, lo están queriendo doblar por hambre. Ayer platiqué con el embajador de Cuba y me decía, el pueblo va a resistir. Lo único que el pueblo nos dice, que es como lo decía el compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, decía el compañero presidente López Obrador, Cuba debería ser considerado patrimonio de la humanidad, su pueblo, un pueblo heroico, impresionante lo que han hecho. Y me decía el embajador, es que el pueblo de Cuba lo único que nos dice es, dinos cuánto va a durar esto, cabrón. Un año aguantamos, un año, pero ¿cuánto va a durar? Y lamentablemente no pueden decirlo porque es un acoso bestial. ¿Por qué comento esto? ¿Por qué comento lo de Irán? ¿Con qué libro tiene que ver eso? Me dirán, sí, ahorita les voy a decir cuál. Va a salvar Irán a las mujeres y el primer día mata a 165 niñas con 2 misiles, Estados Unidos. Es monstruoso, es infame, es miserable. Es profundamente hipócrita. Que tenían armas atómicas, lo mismo decían de Irak y era falso. Irán tiene las terceras reservas petroleras más importantes del mundo. Bueno, hoy fue a juicio el presidente Maduro, que no tendría por qué ir porque fue secuestrado, porque es presidente, porque tiene inmunidad diplomática, junto con su esposa, la diputada Cilia Flores. Lo acusaban del cártel de los soles que encabezaba y ya dijeron, no existía el cártel de los soles, fue un invento nuestro. Pues hoy el presidente Trump sale a declarar, cuando está el juicio y ya no debe intervenir en el proceso, que el delito del presidente Maduro fue abrir las cárceles de Venezuela y mandarle a Estados Unidos a todos sus delincuentes.
Imagínense nada más. Bueno, estamos hablando de libros, todavía no llego al que les quiero recomendar. Sacaron un libro pedorro que no me acuerdo cómo se llama, Golpe de Estado Silencioso, creo, diciendo que el compañero presidente, que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que aquí su charro negro, habíamos mandado a los migrantes por millones a Estados Unidos para conquistar Estados Unidos. Háganme el cabrón favor. No, es que de veras, si uno no se ríe, se pone a llorar. Bueno, en este marco, el libro que les voy a recomendar no está fácil de leer, porque de entrada es un libro de 700 cuartillas, es un tabicón, y luego como 200 hojas de notas. Es un libro que llevó 10 años, no es cierto, le llevó 20 años la elaboración, no es cierto, le llevó 30 años la elaboración al autor, 30 años, estuvo 25 años escribiendo, y al final se asoció con otro tipo que era especialista en el tema, y entre los dos lo hicieron en los últimos 5 años, 30 años. Quien crea que eso no es posible, sí es posible. Memorias de Adriano de Margarita Yourcenar le llevó 20 años escribirlo, es un bellísimo libro que también se lo recomiendo. Oppenheimer, la película me dicen que es muy buena, yo no la he visto. Está basada en el libro que ganó el premio Pulitzer. ¿Y por qué tiene que ver con todo esto? Porque Oppenheimer, que es el padre de la bomba atómica y que es su biografía, es un científico brillantísimo, es un genio talentosísimo, se convierte en el héroe al ser el que encabeza al equipo que crea la bomba atómica que fue lanzada en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Lo hacen pedazos el gobierno de Estados Unidos, el poder en Estados Unidos, porque él se opone a la carrera armamentista. Él dice, a ver, ya hicimos una bomba nuclear, pero la bomba nuclear no es una bomba para usar en una guerra. Él dice, una bomba nuclear es genocida. Tú no puedes escoger un punto militar para atacar y usarla. Si tú usas la bomba, destruye a todas las personas, mata civiles, arrasa hospitales, escuelas, todo lo que son considerados crímenes de guerra, lo que hoy está pasando al pueblo palestino, el genocidio, lo que hoy está haciendo Israel contra Líbano, que está destruyendo una zona de Beirut, con una bomba nuclear. O sea, Estados Unidos construye 50 bombas para destruir las 50 ciudades más importantes de la Unión Soviética. La Unión Soviética encuentra la manera de hacer también sus bombas nucleares. Hoy es Rusia la principal potencia nuclear. Tiene más bombas que Estados Unidos, Rusia, y luego Estados Unidos. Y entonces Oppenheimer abogaba por que hubiese un poder internacional, que los países renunciaran a su soberanía en materia nuclear, para que ningún país fuera un peligro para la humanidad, porque además decía Oppenheimer, una guerra nuclear no la gana nadie. O sea, alguien empieza y se acaba todo. O sea, a partir de que se dé una guerra de esa naturaleza, no hay, la civilización y el ser humano como tal dejaría de existir. Quién sabe qué pasaría después de ello. Y el poder militar y económico de Estados Unidos que ha desarrollado, hay quien me dice ahora que hay la amenaza del gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente, el PRI y el PAN, traidores a la patria y traidores al pueblo, piden la intervención militar de Estados Unidos en México. Y hay quien dice, es que hay que armarnos, y les digo, o sea, frente a la principal potencia militar del mundo, no tienes nada que hacer. Además, los años que lleva la construcción, los recursos. Ahorita un compañero, porque hasta me enseñó la credencial de Morena, soy compañero y todo, y me empieza a decir que hay trabajadores que les pagan menos del salario mínimo. ¿Cómo va a ser? No, eso es ilegal. Ve a la Junta de Conciliación. Pues yo soy abogado, me dice, me estaba haciendo trampa en la discusión porque me está hablando de las pensiones. Son trabajadores pasivos. No, le digo, no me hagas trampa, cabrón. O sea,
Yo sé que hay un problema con el tema de las pensiones, pero no me digas que a los trabajadores les pagan menos el salario mínimo. A lo que voy, hay tantas necesidades. Tú vas a las comunidades, escuela, caminos, hospitales, agua, electricidad, internet, cosas verdaderamente básicas. Pues, ¿cómo vamos a gastar en armamento? Y además, ¿cuándo vamos a competir con Estados Unidos? Entonces, el libro de Oppenheimer yo creo que es muy, pero muy valioso, porque además el momento en que lo hacen pedazos es en el momento de la época conocida en Estados Unidos como macartismo, porque Oppenheimer simpatizaba con el Partido Comunista de Estados Unidos. Oppenheimer apoyó a los republicanos económicamente en la guerra civil en España, y entonces todo el tiempo es perseguido por dudas sobre su compromiso con el pueblo de Estados Unidos, y cuando se da la época del macartismo, le hacen un proceso brutal que lo hace pedazos. El libro es verdaderamente valioso porque, platicado así en un momento, pues es una pincelada muy general, pero en 700 cuartillas que no son para nada aburridas, porque te habla de la historia reciente de Estados Unidos, te habla de la Segunda Guerra Mundial, te habla de la persecución hacia quienes piensan diferentes, te habla del profundo anticomunismo, que es en realidad el profundo antihumanismo en el pensamiento comprometido, humano, solidario, consecuente, progresista, y te ubica de cómo la industria militar se convirtió en la principal palanca de desarrollo de Estados Unidos, con todo lo que eso implica, generando el monstruo que hoy tenemos a la vista, que dice: yo voy a tomar el petróleo, el gas, los minerales, los recursos naturales de donde estén, le pertenezcan a quien le pertenezcan, porque pone en riesgo nuestra seguridad nacional. Cierro para pasar a preguntas, no hacer un monólogo, con una tercera recomendación, que este no es un libro, porque hay quien piensa que quien preside el gobierno de Estados Unidos no está bien de sus cabales. No, está actuando perfectamente paso a paso como lo está determinado en el Plan Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que está en las redes, que ustedes lo pueden leer y que fue firmado en noviembre de 2025. Y allí explica con toda claridad, para ellos, por ejemplo, seguridad nacional es que no haya migrantes. Por eso los persiguen como delincuentes, con un racismo y un clasismo feroz. En realidad disfrazan su pensamiento nazi con el pretexto de la seguridad nacional, y para ellos seguridad nacional es que no haya migrantes, sobre todo si son morenos, si son morenas. Para ellos seguridad nacional es perseguir al narco, aunque miren cómo son de profundamente hipócritas. Nos piden a nosotros que resolvamos el problema del narco, que se ataca permanentemente. La derecha y la derecha internacional nos ha querido colgar el San Benito de que somos narcos, el gobierno de nuestro movimiento, y en ese documento plantea como un problema de seguridad nacional el consumo, el tráfico de drogas. Y yo les pregunto, ¿han visto ustedes que persigan a los grupos que venden droga en Estados Unidos como persiguen a los migrantes? Que a niños y niñas incluidos los han metido a la cárcel. Lo digo de otra manera, ¿cómo le llega la droga al pueblo de Estados Unidos? ¿La compran por Amazon? ¿La piden por el servicio postal norteamericano? ¿De qué manera? Si no es a través de los grupos que distribuyen droga y no los tocan. Y no bajan el consumo de drogas en Estados Unidos, que sigue siendo el principal consumidor de droga del mundo. Y no paran el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México, que le da el poder de fuego que tienen los grupos del crimen organizado, donde el 80% de las armas son de fabricación estadounidense, el 20% son de fabricación israelí, y todas entran por la frontera de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no hace su parte
y nosotros ponemos los muertos del sufrimiento y está la presión sobre nuestra patria, sobre nuestra independencia, nuestra soberanía, pero lo digo aquí en la Feria del Libro, como lo digo en todos lados, en México manda el pueblo de México y nadie más, y no vamos a permitir ninguna intromisión de ningún gobierno extranjero que quiera venir a decidir el presente y el futuro de nuestro pueblo y de nuestra patria. Entonces, les recomendé en realidad 4 libros, diciendo que iba a recomendar solo 2, porque les dije que el primero que leí es La Tregua de Mario Benedetti, que es una historia de amor muy bonita y muy trágica. El de Memorias de Adriano, que si bien no me detuve en él, cuando Adriano, el emperador, que fue el emperador que llevó al Imperio Romano al máximo de su crecimiento y esplendor en todos los sentidos, político, económico, social, territorial, como sabe que se va a morir, está buscando a su sucesor y dice: cuesta tanto la formación de un hombre, porque no encuentra quién pueda ser la persona adecuada para sucederlo al frente del imperio, y Oppenheimer, y hasta que empiece a brillar, de Neumann. Para mí, siempre venir a la Feria del Libro es, además de un gusto, una tentación, porque yo no debería comprar un libro más en la vida, y ahorita voy a ver qué encuentro cuando termine esta charla. Decía Umberto Eco que tenía 10,000 libros. 10,000 libros. Decía: critican a mí, luego van a mi casa y me dice: ¿y ya los leíste todos? Y yo le digo: oye, cabrón, si yo voy a tu casa y abro el refrigerador, ¿a poco te pregunto: ¿ya te comiste todo? Pues tu intención es comértelo. Si lo logras o no, esa es otra historia, ¿no? Hay quien dice que compras muchos libros porque piensas por lo menos de esa forma en la eternidad, piensas que vas a ser eterno y que vas a poder leerlos todos. Y Umberto Eco decía que es como una medicina, que cuando uno se siente mal, va y busca ahí en los libros y dice: a ver y lo agarras y te olvidas de tus penas, de tus males, de tus preocupaciones y de tus dificultades, y te vas con el personaje a recorrer otras penas, otras preocupaciones, otras dificultades, otros sueños y otros logros también. Creo que la mayor creación que ha hecho el ser humano es el libro. Y creo que por más que metan todos estos nuevos dispositivos, cierro con eso para pasar a algunas preguntas, yo me confieso de la escuela antigua. Me gusta el café con cafeína, el cine en el cine, el libro, el papel y el sexo presencial. Pues muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Sí nos queda tiempo para algunas preguntas. Aquí hay otro micrófono, sí, perfecto. Ahora sí que aquí, como decían abajo a mi izquierda. Ok, bueno, Gerardo, estoy contenta, feliz. Te conocemos, creo que todo mundo, en la televisión, en las redes sociales, etcétera, en los debates fabulosos, maravillosos en el Senado, etcétera. Pero también te conocemos en tu faceta de lector, y toda la vida siempre nos recomiendas libros padrísimos. Sin embargo, a mí hoy me encantaría, ya dijiste que tu primer libro que leíste fue de Benedetti, pero ¿cuál es el libro en tu juventud que más, cuando leíste, te conmovió profundamente y que lo tienes en ese lugar guardado en tu corazón, en tu mente? ¿Cuál es? Ya lo dije, La Tregua es el primer libro, es una historia de amor. Yo, aunque no lo crean, soy romántico, ni mi compañera de vida me lo va a creer, pero sí soy, que aquí se encuentra conmigo. Y hay un libro que si yo lo volviera a leer a lo mejor no me gusta, que es un tabicón también, y que se toma muchas libertades. Es una novela histórica que se llama Azteca, de Gary Jennings, pero que yo lo llevo particularmente en el corazón porque mi abuela era diabética, y como le pasa a muchos diabéticos, dejó de ver, y entonces ella me pedía que yo le leyera el libro y yo se lo leía todas las noches.
Y yo estaba convencido, además, me puedo poner sentimental, tengo que hacer un esfuerzo. Yo estaba convencido que cuando lo terminara de leer se me iba a morir mi abuela, que además así fue, porque en realidad ya estaba muy mal de salud. Y lo acabé de leer. Entonces ese libro para mí tiene un valor sentimental muy grande. Ni siquiera creo que sea un gran libro, pero en su momento para mí fue un libro muy importante. Gracias. Buenas tardes, senador, a todas y todos. Buenas tardes. Bueno, una pregunta ya obligada y de cajón, casi clásica, diría yo. ¿Cuáles son los 3 libros que le han marcado la vida? Y pues también preguntarle más allá, fuera del tema de los libros, pues hace un par de días circuló un video en redes sociales en donde usted y varios compañeros de Morena apoyaban al senador Morón. Ayer fue, sí, Morón, ayer. Y resultó que fue polémica y hasta críticas les llovieron. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué decidió usted expresarle su apoyo al senador Morón en lugar de tomar una distancia mientras se esclarecen los hechos? También preguntarle cuál es su criterio para respaldar públicamente a un funcionario cuando existen señalamientos tan graves. Y también... A ver. Y por último, preguntarle, ¿usted considera que no hay elementos suficientes o que el respaldo político debe darse incluso ante acusaciones de ese nivel? Bueno, yo creo que es evidente que la acusación contra el senador Morón es una acusación de mala fe, de una persona que tiene interés de ser candidata a gobernadora de Michoacán y que sabe que el senador Morón encabeza las encuestas. La alcaldesa Quirós señala a Morón, no ha presentado ninguna denuncia contra él. No, o sea, si me haces esa pregunta, yo pediría... no, es parte de un proyecto no, porque de la pues es una Autónoma. pregunta de mala fe. No. Sí, es una pregunta de mala fe, porque inclusive ayer, o sea, porque yo digo que ella acusa de mala fe a Morón con intencionalidad política, tengo un proceso abierto de violencia política de género. Entonces tú me tocas el tema, lo prudente es que yo no lo toque. Si tú además vas a grabar y todo, porque hay otra intencionalidad, que además lo puede grabar cualquiera, me parece que no es serio. Porque, a ver, dicen que el compañero presidente López Obrador es narco. O sea, pues es una majadería. O sea, es una majadería. Presenten pruebas. Yo te digo a ti y le digo a la alcaldesa de Uruapan y le digo a quien sostenga que Morón es asesino, que me dé las pruebas. Yo le digo que presenten la denuncia, que al momento no la han presentado. Pero si no les da el corazón para presentar la denuncia, dénmela si yo la presento. Pero lo otro es un ataque infame, miserable, interesado, tendencioso para hacerle daño en la contienda electoral a quien encabeza las encuestas. A mí me parece evidente, porque es muy bonito que digan de cualquiera, bueno, la señora Anabel Hernández, que hizo un libro buenísimo que se llama Los Señores del Narco, donde denuncia todo lo que García Luna era de las pocas periodistas que se atrevían a señalar lo que García Luna era. ¿Quién sabe qué le pasó? Y ahora dijo que yo había recibido $20 millones del Mencho y que se lo había dado a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la campaña. Y alguien le puede preguntar oye, ¿y por qué defiendes a Noroña? ¿Te consta que es un señalamiento muy grave? Es un señalamiento irresponsable, es un señalamiento sin pruebas, es un señalamiento con clara intencionalidad política de seguir golpeándonos a los compañeros y compañeras del movimiento. Por supuesto que sostengo que Morón, Nacho Equigua, que fue alcalde de Uruapan, y mi compatriota Leonel Godoy, pues no tuvieron nada que ver. También hay quien dice cosas terribles sobre quienes han sido beneficiados de este asesinato, y yo no me atrevo a decirlo porque van a decir que qué prueba tengo, y no tengo ninguna. Me parece una irresponsabilidad dejar correr ese tipo de versiones. Creo que ha quedado claramente contestada. Y sobre esta primer pregunta, que también tiene que ver con la pregunta inicial,
yo hice el resumen, la crónica de 100 libros. Tengo que hacer 100 más, que no son los que he leído, son los que yo recomiendo. Y está en las redes. Hay libros, ahora sí que casi para todo tipo de gusto. Hay biografía, hay historia, hay literatura, hay filosofía. Pongo un ejemplo, o sea, Juárez y su México, el Ralph Rueder, sostengo que es el libro mejor que se ha hecho sobre Benito Juárez, pero no solo hay eso, hay cosas está Memorias de Adriano, por citar un ejemplo, está un libro muy bonito sobre pequeñito, no King, creo que es King, el autor, Jardines de la Memoria, lo publica, se me olvidó ahorita la editorial. En fin, hay 100. Hay una lista de 100 libros que yo recomiendo, que vale la pena, pero que quizás, pues, insisto, como toda forma de arte, habrá quien le gusten, habrá quien no. A ver, ahora sí, hasta del otro lado, hasta allá, miren el micrófono. Gracias. Un par de preguntas. Desde hace mucho tiempo, por lo menos 10 años, aquí en México las encuestas han dicho que el mexicano lee muy poco. Incluso se dice que en México al año un mexicano lee un libro por año. En Alemania se dice que un alemán lee 10 libros al año. Podemos ver la diferencia que hay entre México y Alemania. Esa es grandísima. Dejando eso a un lado, ¿cómo ha afectado? Yo creo que mucho, pero a ver qué opinas tú, de que la gente, en vez de consultar un libro, consulta el celular y todo quiere sacar por el celular a través de la información por inteligencia artificial. Sí, y si a eso le añades que hay quien lee más y entonces en el promedio, yo por ejemplo quizás no llevo estadísticas, pero no sé, a lo mejor 40 libros al año y entonces compenso con los que no leen nada, ¿no? Yo ya lo dije, yo estoy convencido que no puede haber mujeres o hombres libres sin la lectura. Yo creo que un celular nunca te va a dar lo que un libro. Es meterte a una historia, seguir un personaje, ver otras formas de pensar, conocer otros lugares. Yo creo que echa a andar tu imaginación. Inclusive alguna vez la Feria del Libro de Guadalajara, que es la feria más importante del libro en habla hispana, presentaron un estudio de cómo era mejor la lectura, si en aparatos electrónicos o en el libro. Y el estudio llegaba a la conclusión de que el libro, porque el peso, el olor del papel, el tiempo que te lleva a cambiar cada hoja, la atención que fijas, es mucho mejor un libro que la forma electrónica. Ahora, es muy práctico que alguien traiga su Kindle y ahí traes 500 libros y no le pasa lo que me acaba de pasar, que fui a la convención de banqueros. Hace 30 años me metieron a la cárcel por protestar contra la convención de banqueros y ahora estaba yo ahí en primera fila y el año pasado estaba en el Presidium. Entonces se me olvidó el libro que yo estaba leyendo y yo me aventaba por la ventana, porque yo si no traigo un libro me siento perdido, tengo que estar leyendo todo el tiempo. Y además tenía 2 vuelos largos de Cancún al AIFA y del AIFA a Ciudad Juárez. Y si tú traes el Kindle, pues ahí además puedes subrayar, puedes tomar notas, tiene muchas cosas útiles, pero yo ya me confesé de la escuela antigua y yo prefiero el libro en el papel y creo que pues hay que seguirlo promoviendo, hay que seguir insistiendo. A ver, la lectura es como quien quiere hacer ejercicio. Al principio cuesta trabajo, al principio requiere un esfuerzo, al principio es difícil. La gente se pone con sobrepeso y se va un día a hacer algo de ejercicio y regresa, mira, no me ha bajado la panza y me duele todo y no sirve para nada. No, pues tienes que ser constante, tienes que hacerlo todo el tiempo. La lectura es igual, pues es mucho más fácil sentarte y ver la televisión, no requiere un esfuerzo mayor, o ir al cine, que es muy bueno el cine.
Hay que promover la lectura. ¿Y cómo se promueve? Con el ejemplo. Y hay que llevar libros a la gente. Estas ferias tienen una virtud de llevar libros baratos. El Fondo de Cultura Paco Ignacio Taibo ha estado haciendo una labor extraordinaria, libros hasta de 10 pesos. O sea, ya ahí no es un problema de costo. Pero miren, acabo de estar en Ciudad Juárez, y doy la siguiente palabra, justo perdí el libro, pues no hay librerías. O sea, a ver si hay 2, o sea, y la de la universidad ya había cerrado el sábado a las 3 de la tarde. Entonces y es Ciudad Juárez. No, a ver, vete a los pueblos de Morelos, encuentra una librería. Aquí mismo en Cuernavaca han ido desapareciendo las librerías, en la Ciudad de México han ido desapareciendo las librerías de viejo, que eran un lugar de tesoros maravillosos, van desapareciendo. Yo a veces, hace mucho que no vengo el sábado aquí atrás, déjame ubico, por acá es, que se pone un corredor ahí de libros usados, buenísimo, hace un rato que no vengo, pero esos espacios se van perdiendo justo por el problema de que mucha gente no está leyendo. Y luego, si no comes 3 veces al día, pues no te concentras ni madre en el libro. O sea, tenemos que resolver los problemas de pobreza. Ya sacamos 13 millones de pobres y medio, pero tenemos que hacer que nadie sufra por carencias económicas. Y cierro, me extendí un poco, pero como decía Borges, la lectura es una forma de felicidad, pero no puedes obligar a nadie a ser feliz. Pues cada quien que lea, y si no quiere leer, mala tarde, allá hay su mala cabeza. Allá atrás. Hasta bueno, sí. Buenas tardes, Gerardo. Hemos seguido tu trayectoria, la mayoría de la gente que estamos presentes. Nada más un minuto para decirte que yo ejercí el periodismo aquí en Morelos por cerca de 53 años. Mucha gente me conoce, mucha gente me ignora, pero es lo de menos. He seguido tu trayectoria y eso me lleva a preguntarte lo siguiente. La compañera Claudia es muy valiente, muy inteligente, científica y tiene que enfrentar fuertes obstáculos, algunos tal vez insalvables con los vecinos, con la derecha que está muy fuerte. Pero donde yo veo muy flaca a nuestra izquierda, Morena, que no tiene capacidad de autocrítica, que cada vez nos imponen gente nefasta, entonces, y fácilmente lo reconocemos, ¿sí? Sus grandes tonos publicitarios y demás cosas. Gerardo, se necesita tener mucho dinero para ser un buen candidato, o que Morena haga una autocrítica seria, responsable, aunque no sea necesaria, pero sí que nos presenten buenos candidatos. Yo te puedo decir que conozco a mucha gente morelense muy valiosa. Sin embargo, se desaparecieron, o los desaparecieron, los marginaron, Gerardo. Yo tengo por una persona de fuertes convicciones, pero los enemigos también están adentro. Están adentro, y tal parece que el cuerpo de la actual legislatura, como muchas, ven por sus intereses, los unifican su sueldo. Ahí sí cierran filas. Vamos a defender las grandes partidas, los grandes presupuestos, para nosotros los diputados. Sí, y el pueblo, te remato nada más de esta manera. Facundo Cabral dice, huele bajo porque abajo está la verdad. Ojalá ustedes vean abajo, sean más sensibles y ofrezcan mejores candidatos para la próxima. Gracias, Gerardo. Sí, yo creo que hay una interpretación, siendo crítica, yo creo que hay una interpretación equivocada que yo no comparto. Ese discurso de pobrecitos, cómo sufrimos, cómo nos atropellan, cómo nos abusan, yo no lo comparto, ni lo promuevo. Porque el poder está en la gente. El poder está, es que vean que haya buenos, es que vean que, es que veamos que, es que hagamos que, es que empujemos ese proceso de transformación. A ver, yo te pongo el ejemplo personalísimo de que lo que tú dices te mato el gallo. Yo fui a un proceso interno con todo en contra, apoyado por el PT, que es un partido muy modesto, con muchas dificultades para entrar al proceso. No tuve un pinche espectacular en el país. Yo le pedí a la gente, pongan una cartulina pedorra en su casa que diga Noroña es pueblo. En mi equipo inclusive
decían, oye, ¿por qué no hacemos las cartulinas y las llevamos a la gente? No, les dije, no, lo tiene que hacer la gente, es quien de verdaderamente tenga interés en apoyar. Entonces, quedé en tercer lugar, sin recursos, con mi trayectoria, con el compromiso, con la lucha, con el empuje, con el proceso. Los compañeros quieren, ay, vamos a descubrir. No, bienvenidos a la política. Es un espacio bien cabrón. O sea, los revolucionarios y las revolucionarias, las revoluciones devoran a sus hijos, se han matado entre ellos. La disputa por el poder es descarnada. Esos procesos son muy duros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es impulsar a las mejores compañeras y a los mejores compañeros. Pero se tienen que meter, se tienen que comprometer, se tienen que no derrotarse. O sea, a ver, si yo aspiro a algo para adelante, pues claro que van a usar el aparato, claro que voy a ir contra poderes económicos, claro que voy a ir contra intereses muy fuertes. Y yo lo que le digo a la gente es: el poder está abajo. Nada más que no nos damos cuenta. La gente ya se dio cuenta de su poder con el voto, pero no se da cuenta que el pueblo mueve todo y que sin el pueblo no se mueven las cosas. Pues no, pues un buen candidato, pues no lo acompaño. Tenemos una buena candidatura, pues la apoyamos, pero a ver, yo no, esos buenos candidatos, pues no los veo recorriendo. No los veo tocando casas, no los veo sacudiendo la conciencia a la gente para que cuando llegue el momento de las definiciones, pues tengan posibilidades de ser los candidatos, las candidatas. No, quieren que vayan a su casa a decirle: oye, tú eres el más chingón de la pradera, vente a ser nuestro candidato. Eso no va a pasar nunca. Si haciendo la tarea te pasan encima, yéndote a llorar a los rincones, no vamos a ningún lado. Yo le diría a los compañeros, compañeras comprometidos que creen que se debe anclar a la izquierda del movimiento, dices, debería ser autocrítico, pero si no puedes hacer ni una crítica, te acusan de traidor cualquier cuestionamiento crítico que hagas. Está nuestro movimiento en un riesgo de hacerse un movimiento muy vertical y autoritario. Está a los ojos de todos. Y se espera que alguien resuelva eso. Es que si el pueblo no, ahora sí que no le hacemos caso al compañero presidente López Obrador, solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo puede salvar a la nación. ¿Quién va a arreglar las cosas en Estados Unidos? El pueblo de Estados Unidos, y si no lo hace el pueblo de Estados Unidos, estamos en dificultades. Y si el pueblo de México, que está muy politizado, no alza la voz, así como tú lo hiciste, en todo espacio, en todo lugar, y no solo alza la voz, sino empuja el proceso de transformación, pues vamos a tener cada vez más crecientes las dificultades que están a la vista y que estamos enfrentando. Yo digo, acá había, sí, desde hace rato, el joven que está hasta atrás. Buenas tardes, senador. Una disculpa si mi pregunta interrumpe mucho con la dinámica que está llevando, pero precisamente el estudiantado de Morelos, proveniente de la clase obrera, desde hace 4 semanas estamos en paro. ¿Por qué estamos en paro? Por los 2 feminicidios que sufrieron nuestras compañeras Kimberly Jocelyn Ramos y Carol Toledo Gómez. 4 semanas en paro en la cual el pueblo ha exigido que la rectora se presente 3 veces y no lo ha hecho. El pueblo se ha movido, se ha movilizado en plantones, en marchas, en todo tipo de ayuda por parte de padres de familia, gente de colonias unidas, los pueblos originarios de Morelos. Se han unido todos para exigirle a las autoridades que simple y sencillamente hagan su trabajo y no lo hacen. Entonces, ¿qué opina al respecto de esto? Porque sinceramente es una situación, es hartante y es insultante que la rectora no haga su trabajo, no se presente, y también medios de comunicación nos censuren y nos traten como criminales cuando no lo somos. Lo único que pedimos es seguridad. Muy bien, no discutiré el tema. A mí me parece que un reclamo de esa naturaleza es sí, en Cuernavaca. Además, pero eso no les preocupa, porque toda la responsabilidad se la cargan al gobierno federal o al gobierno del estado. No, si aquí Acción Nacional en Cuernavaca no hace su tarea,
la que la gente quiere resultados, ¿no? Y todos los días a las 6 de la mañana, la compañera presidenta hoy y ayer el compañero presidente López Obrador, puedes sentarte, compañero, todos los días a las 6 de la mañana la compañera estaba tratando los temas de seguridad, y cuando sucedieron los 2 feminicidios, yo creo que yo soy el único político que en sus asambleas comenta la importancia de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y no hay duda que hay una parte de seguridad, pero tampoco hay duda, y voy a recomendar con esto un libro más. ¿Cómo se llama? El de Liliana, el Invencible Verano de Liliana. Voy a tocar un tema a riesgo de ser malinterpretado. La mayoría de feminicidios los comete una persona cercana, el novio, el exnovio, un familiar, un amigo, un vecino, un ser querido. Eso está muy cabrón. Lo que estoy diciendo está muy fuerte, porque no solo es un problema de seguridad, sino tenemos un problema cultural gravísimo, de violencia monstruosa en contra de las mujeres. El tipo que no puede tolerar que la mujer diga ya no quiero más contigo, y que lo enmascara de amor y de que no puedo vivir sin ti y tal, y la empieza a acosar con niveles brutales de acoso, de violencia, hasta que la asesina, que es el caso del libro de Cristina Rivera, que ganó el premio Pulitzer, que es una historia verdadera, que es trágica, que es de hace 30 años, y que el asesino de su hermana era el novio y quedó impune. Yo insisto, Cuernavaca, sus problemas de seguridad se han ido, es una ciudad bellísima. Hoy es más caro Tepoztlán que Cuernavaca, porque la gente ha salido de estos lugares tan bellos por los temas de seguridad. No, vienen de lejos. Aquí le mataron al poeta al hijo, y también la sociedad se movilizó y las autoridades van haciendo su parte. Pero en el fondo estos problemas, bien que se comprometa todo mundo, porque nos competen a todas las personas. Entonces es trágico, yo reitero, se tienen que resolver estos problemas de seguridad. No debe volver a haber un feminicidio. ¿Y cómo logras que eso no suceda? ¿Cómo logras que alguien no mate a una persona? Atendiendo las causas, atendiendo los problemas de desigualdad, de pobreza, generando conciencia, generando oportunidades, dando educación sexual, que tanto se oponen los sectores conservadores al tema. Y qué bueno que estén exigiendo lo que están exigiendo, tienen razón y están en su derecho, y lo sigan haciendo. Y no sé por qué no se ha presentado la rectora, tendrá que dar la cara en algún momento, pero seguramente debe decir, pues, ¿qué le dices a la gente? ¿Qué le dices si efectivamente asesinaron a 2 jóvenes y luego desaparecieron momentáneamente, con una angustia terrible para las familias, a 2 más, si mal no recuerdo, y afortunadamente aparecieron con vida? Entonces, no tendría yo más que añadir al tema, que todos los niveles de gobierno y la sociedad misma nos debemos comprometer hasta que logremos erradicar toda violencia en contra de las mujeres. Que eso sigue permanente. Hay compañeros que dicen, es que yo agredí a una mujer porque me provocó por cómo iba vestida. Pues es una brutalidad. Pues eso no tiene ninguna justificación. Se tiene que meter en la cabeza de los hombres que es una relación de mutuo consentimiento, y que no es no, y que no debes forzar a nadie, pero eso está ahí presente. Eso está ahí presente. Y hay otro tema soterrado, tan o más grave, que no se dice, que es callado y que es monstruoso: la pederastia. Pues ese está, o sea, 6% de los curas son pederastas en el país y en el mundo. Pero no solo son los curas, y eso se calla, eso se aguanta, eso es secreto. Y son temas ahí como no los matan, los dejan muertos en vida, pero no los matan.
vieron que hoy, bueno, España, que hay quien piensa que es superior. Hoy le aplicaron la eutanasia a una joven de 25 años que pidió que se la aplicaran porque sufrió una violación tumultuaria. Se quiso suicidar de la depresión que tenía y se aventó de 10 pisos de un edificio y quedó paralítica, no se mató. Y estuvo luchando legalmente hasta que hoy finalmente ganó y le aplicaron la eutanasia. Estamos hablando de esos problemas. Es un problema, no es ningún consuelo, no es ninguna evasión, no es ninguna ligereza. Es un problema de la condición humana que tenemos que resolver. Eso se tiene que erradicar. Es un cáncer brutal y terrible y qué bueno que estén luchando por ello. Yo se los reconozco y lo que en mi mano esté aportaré, pero creo que todo el mundo está haciendo su esfuerzo. Nadie, absolutamente nadie queremos que maten a nadie. Nadie queremos que haya violencia ni sobre las mujeres, ni sobre la niñez, ni sobre los adultos mayores, ni sobre los animales, ni sobre nadie. De eso estamos convencidos. Está bien el reclamo y somos solidarios con el tema. Gracias. Ya terminamos. Una última aquí. Una última rapidísimo porque, bueno, ¿con quién? Adelante, perdón. Sí, acá el micrófono. Es que ya me están diciendo que ya es tiempo. Le presto el mío. Creo que sí. Con los... A ver, lo escribí. Mi pregunta es ¿cómo podemos lograr una cultura más letrada y lectora en un contexto, como usted lo mencionaba, de que las bibliotecas públicas están desapareciendo y los libros físicos no son tan accesibles para todos? Usted como lector, ¿qué consejos podría dar a los jóvenes que no podemos costearnos muchos libros y así? Y bueno, estos espacios ayudan porque, como usted lo dice, son libros más baratos. Bueno. Préstame ese porque este anda valiendo mal. Yo fui presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados, hicimos un montón de libros, los mandamos a las bibliotecas, a las escuelas, son gratis. A mí no daba crédito, yo estaba así en la Feria del Libro y teníamos nuestro módulo de libros gratis y no iba la gente, pues ya de la Cámara de Diputados, ¿no? Que sabe qué chingadera hay ahí. Y eran libros buenísimos, gratis para la gente, gratis. Ahora presidí el Consejo de la Cámara de Senados y no me dieron ni para un pinche volante, entonces ya renuncié. ¿No? Yo creo, otra vez María Moliner, lo comenté, María Moliner construyó bibliotecas en todos los rincones de España. Nosotros creo que tenemos que llevar no solo las bibliotecas, sino la lectura, promover, tener espacios de lectura, promover que desde niños les lean a los niños, los papás. Tenemos que mejorar las condiciones de vida de la gente. Si no mejoramos las condiciones de vida de la gente, no vamos a lograr tener lectores y lectoras. Y yo cierro compartiéndoles una utopía que hace mucho no comparto. Sueño con que logremos que México sea un país de lectoras y lectoras empedernidos, el país de lectores y lectoras empedernidos del mundo. Si logramos eso, yo creo que entonces sí, la revolución sin violencia que estamos haciendo va a tener una profunda transformación, pero en lo que a mí respecta, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para acercar los libros. Yo creo que los libros también nos salvan de la violencia. Yo creo que los libros también nos acercan a la gente. Yo creo que nos hacen más conscientes, más humanos, más solidarios, más comprometidos, más amorosos y nos hacen también entender nuestro lado oscuro, porque los seres humanos somos enanos y somos gigantes y podemos ser amorosos, valientes, gigantes, comprometidos, o podemos ser egoístas, abusivos, atrabiliarios. Entonces, mi compromiso es decir, muchos, pero de uno podrán estar seguros
mi compromiso con promover la lectura y con acercar los libros a la gente. Ese es algo que yo no dejaré de hacer en ningún momento. Pues les agradezco mucho su asistencia, su tiempo, sus preguntas, sus preocupaciones, sus luchas, y nos vemos. Un abrazo. Larga vida al pueblo de Cuernavaca, larga vida al pueblo de Morelos y larga vida a las lectoras y lectores de nuestra patria.